Y en verdad sí, la fe es lo más lindo de la vida. Nosotros lo sabemos. Pero el contexto en que lo menciona el culto Guadalupe es el de un concepto de una fe que no es la fe verdadera. Y hoy vamos a descubrir en estos pasajes esa fe verdadera. ¿Dónde está sustentada esa fe verdadera? No se trata de mis sentimientos, no se trata de mis ideas, no se trata de mis fuerzas, pero no quiero hacer un adelanto. Vamos a verlo aquí en 1 Juan, capítulo 5, del verso 1 al 5. La fe es la cosa más linda de la vida. Me gusta. Lo bueno es que es de la U. Aunque no ganamos ayer, está en el buen camino. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que me dé sabiduría a mí para explicar ese tema que Juan está dirigiendo a la iglesia, y que podamos todos tomarlo y vivirlo, vivir una fe verdadera. ¿Sí? Acompáñame. Padre amado, nos acercamos a ti sabiendo nuestra condición, Señor, hombres y mujeres que fallan, que ofenden. Sin embargo, Señor, anhelamos poder vivir una vida de fe que te agrade, que te muestre a ti, Señor, y no a nosotros, no a nuestra carne, nuestro corazón malvado, sino esa vida transformada por ti. Guíanos en medio del estudio de tu palabra. Anhelamos que nos hables tú, Señor. Permite, Señor, que tenga palabra clara, directa, para, Señor, dejarnos transformar por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra santa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. 1 Juan 5, versos del 1 al 5. 5 versículos. Son 5 versículos que definen la fe desde mi punto de vista. Definen la fe. Son simples. Quizá sepamos algunos temas ahí descritos, pero creo que va a ser poderoso para nuestra vida como creyentes si es que lo vivimos, si es que aplicamos esa fe que es más linda, que es lo más lindo de esta vida, en nuestra vida como creyentes. Vamos a leer los 5 versículos, gracias hermano, y después vamos a ir desmenuzando, ¿correcto? 1 Juan, capítulo 5, versos 1 al 5, dice así: todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. He titulado la prédica La fe que vence al mundo. No es novedoso, no es especial este título. De hecho, cuando los que tienen la Reina Valera 60, en la parte superior del inicio de ese capítulo, deben ver la fe que vence al mundo. Pero me parece que es una definición exacta y buena de este pasaje. Y vamos a ver el versículo 1, para empezar, y vamos a ver dónde está el origen de la fe. Vamos a enfocarnos a ver de qué está hablando culto Guadalupe cuando habla de la fe. ¿Está en lo correcto o no? Dice así el verso 1, la primera parte: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Contrario a la creencia natural, la fe no es algo universal. No es algo que todos tenemos a la mano. Podemos tener fe en nosotros, podemos tener fe en nuestro trabajo, podemos tener fe en muchas cosas, pero cuando la palabra de Dios habla de fe, la enfoca en Jesucristo. No hay fe fuera de Jesucristo. De hecho, aquí está diciendo que todo aquel que cree en Jesús como el Cristo, ese es nacido de Dios. Y está hablando de un hecho importantísimo. Cuando la verdad estuve estudiando este pasaje y no sé por qué se me ha hecho tan difícil buscar la carne ahí. Está, pero me costaba. Y decía, pero son cosas simples. Y en verdad son cosas simples, pero tienen algo detrás. Esta simple frase
donde él está determinando y compartiendo con la iglesia que el nacido de Dios es aquel que cree en Jesucristo, trae una gran fuerza de doctrina y una revelación real de lo que es la fe del creyente. César, ¿qué significa tener fe para ti? Para mí tener fe es creer en Jesucristo como mi Salvador y confiar en lo que Él me ha prometido y en lo que Él va a hacer en mí, de santidad, de cambio de vida. No soy el mismo porque Él me ha dado el Espíritu Santo y estoy siendo llevado a un crecimiento de santidad constante. Pero probablemente si nosotros nos sentamos con Cuto Guadalupe, él va a decir, la fe es tener una idea positiva de las cosas. Pon tu fe, tú vas a lograr cosas en tu vida. ¿Quieres una empresa? ¿Quieres ser un buen futbolista? Prepárate, ponte positivo y vas a lograr las cosas. Amén. Pero Juan nos está diciendo que ese tipo de fe es una fe que no va con la Biblia. Que no está mal que seas positivo, pero no tiene ningún fin en tu vida ese tipo de fe. Porque la fe debe estar conectada con Jesús. Y a partir de esa conexión con Jesús, ahí se inicia esa fe que sí va a vencer al mundo. Porque recordemos, el título es La fe que vence al mundo. Mi fe personal en las cosas que yo puedo hacer, en mis fuerzas, van a determinar que están sujetas a mi poder, a mi capacidad personal, intelectual, a lo que yo pueda hacer. Oye, pero estudia ingeniería, pero yo soy malo con las matemáticas. Pues mi fe puede decir, sí, yo voy a estudiar matemáticas y me voy a convertir en un físico nuclear. Pero a mí no me gustan las matemáticas, no se me facilitan las matemáticas. Puedo esforzarme, pero me va a ser más difícil, ¿no es cierto? Hay otras personas que las matemáticas viven con las matemáticas y ven en todas las cosas matemáticas y les va a ser más fácil. Entonces, mi fe personal, mi fe que depende de mis fuerzas, es una que está limitada. ¿Y cómo puedo yo vencer al mundo con esa fuerza limitada de un ser humano? Al mundo no lo voy a vencer con una fe de ese tipo. Voy a vencerlo cuando yo esté en esa conexión y relación con Jesucristo. Si yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, yo puedo vencer al mundo. Si no he aceptado a Jesús como mi Salvador, es imposible que gane o venza al mundo. Va a estar limitado a lo que yo puedo hacer, a mis fuerzas, a mis capacidades, hasta donde me den las fuerzas. Tengo 60 años, no es igual cuando tenía 30 o 20, que no puedo hacer las cosas que hacía antes. Ahora cargo una caja y me duele una semana la espalda. Antes cargaba 10 cajas y al día siguiente jugaba fulbito y seguía de amanecida haciendo deporte, y al día siguiente igual. Los jóvenes lo deben certificar, ¿no es cierto? Hacen deporte y están tranquilos. En mis fuerzas ya no puedo hacer cosas que hacía antes. Pero si yo tengo la fuerza de Jesús, no voy a poder cargar una caja más, pero voy a hacer cosas más importantes que cargar una caja o hacer otras cosas. Entonces, hermanos, si hemos nacido de nuevo, si tenemos una relación con Cristo, no hay ningún problema. Tenemos la fuerza, la capacidad de vencer al mundo, y vamos a ver después cómo. Hay 3 aspectos de nuestra vida que vamos a ver en esos textos que nos van a mostrar si nosotros verdaderamente estamos venciendo al mundo, si tenemos esa fe de la que habla Juan, no de la que habla el Cuto Guadalupe. Pero, ¿qué pasa si la respuesta es no? Si no hemos nacido de nuevo. Si hay alguien que me dice, no, César, ¿sabes qué? Te escucho, todo muy bonito, pero yo no tengo esa relación con Cristo. Yo no creo o no me he puesto a pensar en mi relación con Dios, en cómo estoy con Él. Porque normalmente cuando vivimos una vida sin Dios es porque estamos desconectados de Él. O tenemos una idea equivocada de Dios, ¿no? Con conceptos humanos. Y entonces, lo que yo tengo que animarlos a hacer es a tratar de entender lo importante que es tener una relación con Dios. Romanos 6:23 es un clásico, muchos de acá lo pueden pronunciar en este momento probablemente. Romanos 6:23 empieza con: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dios le dice por medio de Pablo a los romanos: si tú eres un pecador, tu destino final es la muerte.
Por supuesto, nosotros entendemos que esa muerte no se trata solamente de una muerte física, sino una muerte espiritual que ya estamos viviendo, pero que va a significar en el futuro, cuando nos vayamos, dejemos este cuerpo, cuando muramos, va a significar una vida eterna de sufrimiento en el infierno. Y esto no es popular hablar del infierno, pero hay que decir lo que la palabra de Dios dice. Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y todo ser humano, de una u otra manera, ha pecado. Y el pecado significa desobedecer a Dios. Es decir, Señor, tú me dices que no mienta y yo he mentido. Tú me dices que no odie y yo he odiado. Tú me dices que perdone y no perdono. Tú me dices que... Un ejemplo más, suelten ustedes. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más me dice Dios que haga? ¿Os escucho? Dios nos dice ayuda a los pobres, a los necesitados, y yo cierro mi plata para mí en mi bolsillo. ¿Qué más? Honrar a los padres. Crecemos, tenemos una posición o no, y nos olvidamos de los padres. Y no los cuidamos y no los honramos. Todo eso dice la palabra de Dios, y mucho más. Dios nos dice con claridad qué es lo que está mal en la vida del ser humano. Y cuando nosotros le decimos, no me importa lo que tú digas, sino yo voy a aplicar mi propio concepto, y de acuerdo a mis experiencias, yo creo que tengo el derecho a odiar porque esa persona me hizo daño. Yo creo que tengo el derecho a hablar de esa persona porque esa persona debe ser tratada, o qué sé yo. Si nosotros hacemos eso, estamos pecando. Así de simple es el pecado. Y los creyentes entendemos el concepto de pecado, pero el que no, ese es el pecado, amigo, amiga. El pecado es eso, desobedecer a Dios. Y el pecado nos sentencia a muerte. Somos culpables ante Dios, estamos separados de Dios, aunque nuestra vida esté llena de dinero, de gozo, o de alegrías, o propiedades. Aunque todo parezca que va bien en nuestra vida, estamos sin Dios. Y estamos condenados a una muerte eterna. Pero Romanos 6:23 no se queda ahí. Dice la segunda parte, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú has pecado, estás condenado a muerte. Pero Jesucristo ha muerto por ti. Jesucristo ha muerto en la cruz, sufrió, cargó tus pecados, y si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, Él te da vida eterna. No puedo hacerlo yo, no puedo resolver mi problema con Dios. No hay forma en la que yo arregle con Dios. Dios, ya, ¿qué tengo que hacer para que pueda ir al cielo, para que tú me aceptes como tu hijo, para que me hagas tu hijo, para yo cambiar este corazón que está sucio, que odia, que tiene rencor, que busca el mal de los demás, que solamente se preocupa por uno mismo? ¿Qué tengo que hacer? Quiero arreglar esto. Y Dios nos dice, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Pero en su amor infinito, Dios ha provisto la forma en que el pecador, que no puede pagar su deuda, quiero transmitir esta idea de la deuda. Una cuenta corriente. Y nosotros tenemos 10 soles, pero gastamos 10.000. Y hemos gastado 10.000 y nos acercamos al banco y le decimos, ¿cómo podemos arreglar esto? Tienes que pagar. Pero no tengo los 10.000 soles, ¿cómo hago que pagar? Lo único que tienes que hacer para resolver el problema es pagar. Con Dios es igual. Tú has cometido pecado, tú has cometido ofensas contra mí, tienes que pagar tu pecado. Wow, no puedo, ¿qué voy a hacer? Ok, yo te doy la forma en que tú puedas pagar. Ya no vas a pagar tú, mi Hijo Jesús muere por ti y limpia toda tu deuda. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Él limpia tu deuda con el Padre, con Dios Todopoderoso. Si tú no eres creyente y estás aquí y estás escuchando esto, yo no te voy a pedir que te pares, que en este momento decidas sobre tu relación con Dios. Pero sí te pido que analices si tu vida tiene ese Dios Todopoderoso, ese Cristo como tu Salvador, y entonces vas a tener esa cobertura de una fe verdadera. Si tú quieres pensar en eso, al terminar el culto, me puedes buscar al Pastor Ramiro, al Pastor Álvaro,
Pero la iglesia no solamente son 3 pastores, todos nosotros como hermanos. Amén. Si alguien dice, no, mire, el pastor tiene cara de asado, le voy a hablar de mis pecados y me va a echar agua bendita, no sé qué pensar. Puede usted conversar con cualquier hermano. Todos los hermanos que están acá, todos los creyentes, saben de su fe y van a poder explicarles cuál es la verdad de la fe. Así que los animo a eso, a ver la misericordia de Dios, a acercarse al perdón de Dios, a buscar en la Biblia. Yo no sé si estoy fallando, busquen en la Biblia. Ahí en la Biblia le va a decir en qué está fallando, con claridad. Entonces, como ahora he hecho una división de 4, yo normalmente hago las prédicas con división de 3, hoy día de 4. Como pueden ver, soy viejito, ¿no es cierto? Entonces yo no me acuerdo de las cosas. Voy a pedirles, ahí 1, 2, 3, 4 grupos. Voy a pedirle a este grupo que memorice un texto para que al final me ayuden con decir los 4 temas, ¿correcto? Entonces, lo primero que debemos entender es que la fe que vence al mundo se inicia ¿en dónde? La fe que inicia al mundo se inicia en una relación con Cristo. ¿Lo pueden decir? La fe que vence al mundo se inicia en una relación con Cristo. Por favor, acuérdense, porque si no el roche lo voy a tener yo al final, cuando le diga, hermanos, ¿qué cosa es la primera parte? Y usted me dice, roche, por favor, ¿ya? La fe que vence al mundo se inicia en una relación con Cristo. Si tú no tienes una fe con Cristo, no vas a vencer al mundo. El mundo te va a pasar por encima. Bien. Vamos a pasar a la otra parte, a los versos donde vamos a ver esta práctica. Ya tengo una relación con Cristo, ahora tengo que manifestar esa fe que vence al mundo. Podemos hablar de la fe como algo, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Y levantamos las manos y todo, pero la fe no es algo abstracto, no es algo en donde nosotros decimos, yo tengo fe y eso es ya una norma. La fe se muestra en nuestros actos prácticos de la vida. Cómo reaccionamos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo abordamos las situaciones difíciles que se puedan presentar en mi entorno, en mi familia, en el colegio, en todo lado. Ahí es donde vamos a ver cómo se manifiesta esa fe que vence al mundo. Verso 1, la parte B. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a hacernos una serie de preguntas avanzando con eso. La pregunta que nos vamos a hacer acá es, ¿muestro amor por mis hermanos y por mi prójimo? Está hablando de que, tú dices que amas a Dios, tienes una relación con Cristo, tienes una relación con Dios, pero eso se debe mostrar en tu amor ¿por quién? Por aquellos que Él ha engendrado. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quiénes son los engendrados por Dios? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy día? ¿No hay hijos de Dios? Por favor, levanten la mano los que sean hijos de Dios. Hay algunos que no levantan la mano, pero yo sé que son hijos de Dios. Si yo tengo una relación con Dios, esa relación con Dios debe mostrarse en mi relación con mis hermanos. Si yo digo que creo en Dios y no amo a Verónica como mi hermana, a Víctor como mi hermano, no de palabra y de boca, sino en los actos, entonces, ¿qué fe tengo? Porque la fe que yo tengo es la que se evidencia en mis actos. ¿De qué forma venzo al mundo en ese momento? Lo común es que pueda pelearme y ya no hable más con estos hermanos, pero no. Dios me va a permitir reconciliarme, perdonarme y seguir adelante. De hecho, esta carta, la carta de Juan, es conocida como la carta del amor. Y Juan es el apóstol del amor. ¿No? Conversamos con el pastor Álvaro y en algún momento él me mencionaba, me tocan todos los temas del amor de esta carta. Y es que está inundada de amor esta carta. Está inundada de amor. El amor es el distintivo, lo que muestra esa fe real, lo que muestra esa fe que salva en Cristo. Pero como siempre podemos tener una idea errada de lo que es el amor. Nosotros estamos acostumbrados en forma natural
a pensar que el amor es lo meloso, ¿no? Por ejemplo, mi hija es melosa. Está ahí mi hija, por ahí está, creo que no escuche. Mi hija me abraza y me besa y me besa. Y es su forma de manifestar el amor. Yo tengo otras formas. Sin embargo, no solamente hace eso, se preocupa por mí, por mi salud, está atento ahí cuando necesito algo, está preocupado por ayudarme, ¿no? Y esas son muestras del amor. Pero a veces pensamos que, no, si le llevo flores, estoy mostrando amor. Sí, es una manifestación física del amor. Pero el amor es mucho más que eso. El amor es mucho más que una emoción. El amor es mucho más que un sentimiento. Los sentimientos y las emociones se acaban. Cuando yo me casé con mi esposa, era delgado, pero bien delgado. Nuestro hermano Miguel Urquera está afuera. Yo era así, como Miguel Urquera. Flaquito, de verdad. Yo piso ahorita 90 y pico de kilos, yo pesaba 63 kilos. Pero era flaquito. Y ella me casó flaquita y yo lo conocí linda. Bueno, ella siguió linda hasta que partió la presencia del Señor, pero yo me puse gordo, ya me estoy quedando por acá calvo. Pero estoy seguro que el amor nuestro no está sostenido solamente en lo físico, en lo emocional, en lo bien que me siento con este chico o esta chica, en lo bien que me siento con estos amigos, en lo bien que me siento con mi mamá y con mi papá, sino el amor verdadero está sustentado en decisiones diarias, en decisiones de amar. Donde a pesar de que ¿quién soy yo? Mi esposa me amaba. A pesar de quién era ella, yo la amaba y le mostraba actos prácticos, diarios, de amor, y él lo hacía conmigo. Y ese es el amor del que estamos hablando acá. Un amor que es el que Dios pone en el corazón del hombre. Se transforma y cambia ese amor sentimental, ese amor a veces práctico. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me voy a casar con este chico porque ha estudiado en Harvard, ¿no? Y me va a dar una buena vida? O voy a estar con esa chica así porque es 60, 90, 60, no sé cómo es la medida, pero esa es la medida del amor del ser humano. Pero vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 13, 4 al 7, y ahí está la definición del amor. Es conocido estos versos, son conocidos. Ese es el sentido del amor del que estamos hablando acá. ¿Tú crees en Dios? Muestra tu amor a tus hermanos y al prójimo. ¿Cómo? No, vamos a hacer una actividad y le vamos a dar panetones. Vamos a dar una actividad y vamos a que vean películas y les damos canchita gratis. Está bien, no lo digo que esté mal, pero mi amor tiene que mostrarse aquí. ¿Cómo dice que es el amor? 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido. ¿Cómo empieza, no? Oye, pero si el amor debe ser para vacilarse, para sentirse bien. No, el amor es sufrido, dice la palabra de Dios. ¿Qué más? Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor bíblico que nosotros como creyentes debemos mostrar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Así. Debo estar dispuesto a sufrir, porque voy a aguantar al otro que es diferente a mí, que se comporta en diferentes formas a mí. No quiere decir permitir la maldad, no quiere decir permitir el pecado. Quiere decir que pueda poder corregir en amor. Porque a veces corregir es como, sácate la correa, lo que nos empezaron, mi papá nunca se sacó la correa, dicho sea paso. Pero lo he dicho ya en unas predicas y lo voy a repetir. Una vez le falté el respeto a mi madre. Le respondí, ni siquiera, bueno, ahora responder a los padres es algo común. En esa época yo le dije, mamá, creo que no. Y de regreso vino una cachetada. ¿Sí o no? Es de acá de mi hermana, del grupo de mi hermana, ¿sabes? La vieja guardia. Nunca más le falté el respeto. Y no estoy diciendo que golpeemos a nuestros hijos, por favor, no sacamos malas conclusiones. Pero el hecho es que el amor es este que muestra 1 Corintios 13. Y ahí es donde estamos llamados. No es posible mostrar ese amor. Alguien puede decir, César, pero no, yo no puedo ser así. Yo me crié así y mi corazón es así y yo creo que la conexión debe ser así. Y entonces yo tengo que decirle, hermano, pero ¿cuál es su corazón?
Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice el Señor por medio de Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Eso somos nosotros. Si tú tienes la fe en Cristo, tú tienes un espíritu nuevo, y es el Espíritu Santo dentro de ti. Dios quitó ese corazón que odiaba, que tenía rencor, que pedía por lo suyo, y ahora tú ves por lo de los demás, perdonas, amas, sufres por el otro. Ese es el corazón y el amor que debemos mostrar nosotros con nuestros hermanos y con el prójimo. No es imposible para un creyente. Pastor César, ¿pero puede costar? Sí, claro, puede costar, porque toda nuestra vida, con el bagaje de cosas malas que tenemos de antes de venir a Cristo, tenemos cosas que Dios va a tener que trabajar en nuestra vida. Pero eso no quiere decir de que no lo hagamos. Eso no quiere decir de que no nos esforcemos en el poder de Dios a dejar ese corazón de carne, malvado, rencoroso, resentido, odiador, por un corazón que ya nos dio Dios. Ni siquiera es que, voy a tener que cambiar mi corazón. No, Dios ya nos cambió el corazón ya. Entonces, segunda parte, la fe que vence al mundo se muestra en el amor a Dios y al prójimo. Ustedes, por favor, la fe que vence al mundo, esa parte es común, ¿no? La fe que vence al mundo se muestra en el amor a Dios y al prójimo. Segunda característica. Vamos a continuar, vamos a ver qué más debemos mostrar con esa fe que vence al mundo. Versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan está ratificando acá la verdad de una fe que vence al mundo, la fe en Cristo como Señor y Salvador, que así como muestra su amor a los hombres, vemos que está iniciado en Dios. Vamos a hacernos una pregunta nuevamente. ¿Obedecemos esto? ¿He obedecido la palabra de Dios? Porque está hablando de sus mandamientos, ¿correcto? Los mandamientos de Dios están en la palabra de Dios. Toda la Biblia muestra lo que Dios manda. No necesito más para tomar decisiones en mi vida como creyente. Agarro mi Biblia, la abro, leo y Dios me va a hablar con las verdades que yo necesito. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder obedecer? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que conversar con nuestros hermanos de la palabra de Dios. A veces podemos conversar horas de horas sobre fútbol, sobre cualquier pasión que tengamos, que no está mal, pero nos cuesta ver. Vamos a juntarnos para hablar de la palabra de Dios. Porque yo tengo este problema y no sé cómo enfrentarlo. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el lugar donde nosotros vamos a buscar antes de una decisión. No deben ser nuestros conceptos de bondad, de lo que es correcto, si lo cultural me manda o no. Es la palabra de Dios la que me debe guiar a tomar decisiones. Entonces, si yo no sé qué decisión tomar, la palabra de Dios, Señor, guíame en eso. ¿Cuál es la mejor forma? Tú me dices que ame. Ok, tengo que acercarme y amar al pastor César, al cabozo del pastor César, tengo que amarlo, pues. Señor, tú me dices, si me dice que ore y que piense en los enemigos con un corazón bueno, tengo que amar al pastor. Es cargoso, pero bueno, tú me llamas a eso. Y guardar los mandamientos es eso. Guardar es conservar la palabra de Dios en nuestra vida con el propósito de obedecerla. Me recargo constantemente en la meditación de la palabra de Dios, en el devocional que leo diariamente. Me busco tiempos en que escucho prédicas. Hay muchos hermanos que escuchan prédicas, pero eso no tiene que reemplazar la palabra de Dios escrita.
Debemos ser vigilantes y perseverar en esto. El obedecer no es algo temporal, no es algo que, ok, hoy día obedezco y mañana decido a ver si obedezco. Si mi fe está basada en Cristo y es una fe verdadera que va a vencer al mundo, significa que yo voy a obedecer en cualquier circunstancia. ¿Puede haber luchas? Sí. Pero yo tengo que someterme día a día a lo que la palabra de Dios me dice. Hay una pregunta que es clásica en estos casos. Cuando nosotros vamos a tomar la decisión, debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia difícil que estoy pasando? ¿Y dónde voy a encontrar lo que haría Jesús? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Ahí está. Jesús viviendo la vida como ser humano, con todas las tentaciones, con todas las preocupaciones, con todas las cargas, pero actuando conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué haría Jesús? La Biblia. Oh, wow. Ok. Me va a costar, pero lo voy a hacer. ¿He obedecido hoy la palabra de Dios? Esa es mi actitud. Recordemos a Moisés en Deuteronomio 13:4. Me gusta este pasaje. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Pero a él serviréis y a él seguiréis. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Una relación de ese tipo en la que constantemente estamos buscando, Dios, guíame, voy a hacer esto. Permíteme, Señor, tomar la decisión de acuerdo a tu palabra. O vivimos desconectados 6 días de la semana, de lunes a sábado nos desconectamos, apagamos nuestro switch cristiano, apagamos cristiano y por tanto no vamos a la palabra, no oramos, no buscamos nada y nos prendemos el domingo tempranito, bien bañaditos y nos venimos. Alabado sea Dios. Obedecer la palabra de Dios es una actitud, un hecho que se da en aquel que tiene esa fe verdadera. Si tú tienes la fe verdadera, si tú eres creyente, tienes que preocuparte al responder esta pregunta si dices, ¿he obedecido yo a la palabra de Dios? No, hoy día hice esto mal. Arrepintámonos, porque no vamos a dejar de fallar probablemente hasta que estemos en la presencia de Dios. Arrepintámonos y dice, Señor, ok, gracias, voy a cambiar. Ahora, porque solemos decir mañana, yo también suelo usar eso, mañana lo voy a hacer. No, hoy día, Señor, voy a hacerlo, desde este momento voy a cambiar cada día. Y estamos capacitados. Entonces, amar a Dios se muestra en la obediencia diaria. Esto se refleja en depender de su palabra constantemente. Toda su palabra. Y el pasaje dice que no es gravoso, no es pesado. No se trata de una obediencia que deba ser ritual. Bueno, voy a hacer esto porque me toca hacerlo. Voy a hacer esto porque la palabra me lo dice, pero forzosamente voy a hacerlo. La idea ahí es que no va a ser un peso para ti porque tú tienes una relación con Dios y sabes lo que ha hecho Dios por ti. Él te salvó, me salvó cuando yo era su enemigo. Entonces mi agradecimiento debe estar, Señor, tú me dices en tu palabra que todo lo que tú piensas para mí es bueno. Tú me dices, Señor, que tu bondad es derramada en cada momento de mi vida. ¿Y por qué tengo que cerrar mis oídos a tu palabra, que son parte de tu bendición diaria? Deberíamos escuchar esa voz y obedecerla sin sentirnos cargados. Probablemente luchando sí, pero nunca cargados con la palabra de Dios. Tercera, entonces, una fe que vence al mundo, hermanos por aquí, una fe que vence al mundo, obedece la palabra de Dios. Una fe que vence al mundo, obedece la palabra de Dios. Por último, el verso 4 y 5 dicen, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La última pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vencemos al mundo cada día? ¿Vencemos al mundo cada día? La fe verdadera, la fe en Cristo Jesús, no es una fe religiosa. La fe verdadera está basada en mi relación con Cristo. De hecho, la fe apunta a Cristo, ¿no es cierto?
Si Él no existe, si Él no está en mi vida, va a ser mi fe como la fe que habla el culto de Guadalupe. Es linda, pero no tiene ningún efecto en mi vida. Me vacilo, todos dicen mi dicho, pero Él no puede vencer al mundo. A veces podemos ver imágenes de personas como el culto de Guadalupe. Me cae muy bien el culto de Guadalupe. Yo soy de la UB también. El culto de Guadalupe dice, la fe es lo más lindo que la vida. Tú eres un hombre alegre, que debe ser buena persona. Y dices tú, qué excelente. Pero te enteras por las noticias que su vida es un desastre. Si no lo han visto, les comento rápidamente, porque no es el tema, pero él hace unos meses, creo, salió que su esposa le había sido infiel. Y uno dice, qué terrible, pobrecito el culto, que está buenito. Pero resulta que en medio de esas muestras de los videos también le sacaron las cosas malas del culto. Y el culto, esa persona linda, que dice que la fe es lo más lindo de la vida, también había sido infiel a su esposa en otra temporada. Esa es la fe en el mundo. Una fe que está limitada a tus fuerzas, a tus capacidades, a lo que te gusta. Hoy día me gusta hacer otra cosa, lo hago. Y mi fe la guardo en el bolsillo por un tiempo. O le digo, no, mi fe está enfocada solamente en conseguir dinero, en ser próspero, en tener una familia que esté bien, qué sé yo. Pero ¿y todo lo demás de tu vida? No, ahí no entra la fe. Pero en el creyente, la fe es cosa diaria. Está enfocada en estas áreas que hemos visto, pero también está enfocada en cómo enfrentamos al mundo, lo que está afuera. Porque hemos hablado de los hermanos, del prójimo, ¿no? Pero estamos hablando, oye, tú como creyente, no estás metido aquí en la iglesia. Es como The Walking Dead. No hablo en inglés muy bien, pero sí deben recordar esa película, ¿no es cierto? Donde hay un momento apocalíptico. Todos los que mueren se convierten en zombies y yo tengo que evitar que me coman. Entonces cierro las puertas acá, pongo unas vallas y veo cómo alimentarme y sostenerme hasta que venga la cura. Pero el creyente no tiene esa opción. No podemos encerrarnos acá. Los zombies están afuera, toda la gente muerta en pecado está afuera. Pero nosotros somos llamados a estar ahí, en medio de la gente que es pecadora. Y ahí es donde nosotros debemos mostrar a Cristo. ¿No es cierto? Y entonces, en medio de esa vida del creyente en el mundo, vamos a ser enfrentados a ese mundo que nos puede vencer. Pero aquí Juan nos dice que si nosotros tenemos la fe verdadera, la fe en Cristo Jesús, esa fe vence al mundo. Y esa fe es la que nosotros tenemos que llevar a la práctica. ¿Qué significa vencer al mundo? Todos los días vamos a estar atacados por lo que el mundo nos ofrece. Va a haber tentaciones, va a haber problemas en la familia, en el trabajo, va a haber momentos de crisis, va a haber retos en la vida, en nuestro diario vivir, que como creyentes tenemos que asumir. Y no podemos encerrarnos, tenemos que enfrentarlos con nuestra fe. Eso implica que yo tengo que estar bien sostenido en Cristo, porque Él es el que ha vencido al mundo. Yo no. Noten el texto, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe pues aquí en Cristo, porque dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú eres creyente, Jesús ha vencido al mundo por ti, pero tú estás capacitado, te da la dirección por medio de la palabra, tienes el Espíritu Santo para enfrentar todo lo que se viene. No significa buscar problemas. No significa que si tú sabes que eres débil en algo, buscar meterte en ese lugar. Si yo he tenido problemas con el alcohol, no, voy a predicar en los bares del Callao. Es una locura. Pero eso no quiere decir de que yo voy a enfrentar igual tentaciones en momentos difíciles. Pero yo tengo una fe que sí me permite vencer al mundo. ¿Cómo podemos llegar a vencer al mundo? Juan 16:33, 3 versos, estamos terminando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos enfrentar cualquier circunstancia, cualquier aflicción, tentación, con la seguridad de que Jesús ya venció.
Nosotros tenemos que mantenernos, permanecer en nuestra relación con Dios, con Cristo, y eso nos va a capacitar para vencer esos momentos. 1 Juan 2, 3, 14, lo hemos visto anteriormente. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Necesitamos buscar a Jesús en su palabra. Y eso nos va a permitir enfrentar, vencer esos enemigos espirituales que se van a presentar en nuestra vida. Noten el texto que hemos visto, el 1 Juan habla de conocer, de conocer, de conocer. Un conocimiento real de Jesucristo. Por último, si nuestra mirada está centrada en el futuro eterno, en las promesas de Dios, nosotros podemos enfrentar esas circunstancias difíciles. Wow, yo sé que este es un momento difícil. Sé que hay decisiones que me van a costar, pero mi mirada no está puesta aquí en la tierra, en 10, 20, 40, 50 años. Mi mirada está puesta en la eternidad con Dios. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, y tú tienes la fe que vence al mundo, al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor Jesús está diciendo esto. Hermano, hermana, tienes la victoria para adelante. Puedes enfrentar las dificultades, las tentaciones, los momentos difíciles, sustentado en Jesús. Tu mirada no tiene que estar acá. En 5, 10 años, en 20, en 50, en 100 años, si es que Dios permite que alguien viva tanto, sino en la eternidad con Cristo, al lado del Padre. Cuarta, entonces, una fe que vence al mundo, esta es la más fácil, vence al mundo. Si tienes la fe que vence al mundo, vas a vencer al mundo, vas a poder enfrentar esos momentos difíciles con seguridad y tranquilidad. Muy bien, aquí termina. Ahora mi memoria se ha ido y quiero escuchar, hermanos, ¿qué hace esa fe que vence al mundo? Dígame. Una fe que vence al mundo comienza a tener una relación con Cristo. La fe que vence al mundo comienza con una relación con Cristo. Sin Cristo no hay fe que vence al mundo. ¿Quién más? La segunda. ¿Si la tiene? El amor a Dios y al prójimo. ¿Perdón? Se muestra el amor a Dios y al prójimo. Correcto. ¿Tienes una fe que vence al mundo? Si tú amas a Dios y al prójimo con actos, esa es una fe verdadera que vence al mundo. Tercero, ¿qué más? Fe sobre la fe que vence al mundo. Dígalo sin temor, no hay problema, no hay cámaras acá, no están viendo. Una fe que vence al mundo obedece la palabra de Dios. No, pero yo soy creyente, pero leo un montón la Biblia. Pero si no la obedeces, tu fe está tambaleante. Una fe que vence al mundo obedece la palabra de Dios. Y por último, una fe que vence al mundo, vence al mundo. Hermanos, ¿tenemos esa fe que vence al mundo? Yo creo que sí. Pero la palabra de Dios nos llama a recordar que esa fe está sustentada en Jesucristo. Pero que no es una fe muerta, una fe de palabra, sino una fe que se muestra en nuestros actos diarios, en nuestra relación con las personas, en nuestra relación con Dios, en la obediencia a Dios y en cómo respondemos ante las tentaciones, las ofertas del mundo en nuestro diario vivir. Qué silencio. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es siempre bendición para nosotros. Nos hace reflexionar sobre esas verdades simples, pero que olvidamos en el diario vivir, Señor. Ponlas en nuestro corazón, grábalas, Señor, con fuego, para que en cualquier circunstancia podamos acudir a ellas, Señor. Que nuestro diario acercarnos a tu palabra nos permita, Señor, recordar que debemos obedecer, que debemos vivir de forma práctica nuestra fe. Una fe, Señor, que vence al mundo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.